tarde. Y como estaba diciendo ahorita Diana, hoy es un día especial. El día de hoy se celebra como lo conocemos el Domingo de Ramos o también el Domingo de Palmas. ¿Y qué es el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas? Es el día, el evento, el acontecimiento que da inicio a la Semana Santa. Los eventos que se empiezan a desencadenar el resto de la semana hasta donde llega nuestro Señor Jesús a la cruz. Entonces, vamos a entrar en un momento clave en el Evangelio de Juan. Casi todas las citas que vamos a estar leyendo en este día, vamos a estar en el Evangelio de Juan, en la Nueva Biblia de las Américas. Y este es un momento muy visible, muy público y cargado de mucho significado. Acordémonos que todo lo que está en la palabra del Señor dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, cada detalle que veamos en los acontecimientos, sabemos que no es casualidad. Están ahí por alguna razón y todas las piezas al final se unen para cumplir el plan soberano de Dios. Entonces, el llamado Domingo de Ramos es el día en que recordamos esta entrada, que muchos le dicen la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando fue recibido con palmas y proclamado como rey. Es el inicio de la semana más importante de la historia, la semana que nos lleva directamente a la cruz y a la resurrección. Como cristianos, iglesia, estos son los días más importantes y más relevantes para nuestra fe. Aún más importante que el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que nosotros lo ponemos pues en diciembre, que no es en diciembre, pero eso no importa, es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran este evento. Y eso ya nos está diciendo algo. No siempre los 4 evangelios registran todos los acontecimientos, pero este sí. Y eso nos dice algo, que esto no es un evento menor y es la presentación del rey. Así que acompáñenme a leer Juan 12, del 12 al 17, por favor. Dice, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él como está escrito. No temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Y aquí a simple vista todo parece que está bien, ¿verdad? Después de algunos años de ministerio, la gente lo recibe, lo aclama, lo celebra como rey. Pero si nos detenemos un poco en la historia, nos damos cuenta de algo, que estos eventos que se van desenvolviendo no son tan sencillos como parece, porque esos hosanas van a durar muy poquito. Y en cuestión de días, esa misma multitud que gritaba hosana va a estar gritando crucifícale. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba pasando realmente aquí? Y es aquí donde vamos a desenvolver nosotros lo que nos dice la palabra. Entonces Jesús no está reaccionando a los eventos. Hay 2 maneras de operar en nuestra vida. Podemos reaccionar a las circunstancias que se van presentando y nosotros abordamos cada una de ellas según la situación lo demanda. Y la otra manera es anticipando, sabiendo ya lo que va a suceder, nosotros lo propiciamos, nosotros lo provocamos. Y esto es lo que hace nuestro Señor. Jesucristo no reacciona ante lo que ya está pasando. Jesucristo va voluntariamente, intencionalmente a lo que está sucediendo. Entonces, Él no está siendo arrastrado por esta multitud. Jesús está avanzando voluntariamente, y aquí me gustaría que lo subrayes, está tomando nota, voluntariamente hacia la cruz. Jesús entra a Jerusalén sabiendo que va hacia la cruz. Y antes no había sido su hora. Y esto lo vamos a ver primeramente en Juan 6:15. Dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte.
Las personas ya a causa de sus milagros habían tratado de coronarlo rey en el pasado, pero dice la escritura, todavía no era su hora. En Juan 8:20 vemos otra situación similar que dice, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió, o sea, nadie lo arrestó porque todavía no había llegado su hora. Pero ahora algo cambió. En Juan 12:23, Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora sí era la hora. Y no porque la gente estuviera lista, sino porque Dios ya había determinado que ese era el momento. Entonces, ¿cuál es el detonante de todo esto? Cuando empezábamos a leer hace unos minutos, Juan 12 dice, y después de esto, ¿qué era lo que había sucedido previo a? El detonante de todo este movimiento, de esta situación que se desarrolla, es la resurrección de Lázaro. Y vamos a leerla en Juan 12, del 17 al 18. Dice, y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Estas personas habían estado en Betania. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús porque habían oído que él había hecho esta señal. La gente, iglesia, estaba hablando. Imagínese usted el alcance y el impacto que había tenido este suceso, este hecho que había propiciado nuestro Señor Jesús. La noticia se había corrido como pólvora y esto había atraído a la multitud. ¿Pero por qué? Porque este no era cualquier milagro. Lo vamos a ver en Juan 11, 43 y 44 dice, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Al que había muerto salió, y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Conocemos la historia de la muerte y resurrección de Lázaro. Lázaro llevaba 4 días muerto. Aquí no era un fallo médico que a lo mejor la persona estaba en un coma profundo y bueno, a lo mejor nos equivocamos, pensábamos que estaba muerto, pero no estaba. Lo siento. Lázaro llevaba 4 días muerto. Dice la historia que ya ese lugar olía de un cuerpo en descomposición. Entonces, cuando llega Jesús y pide que se remueva la piedra, están las hermanas de Lázaro y le dicen, ¿estás seguro? Ya ahí huele muy feo, ya huele a muerto. Y Jesús da la orden, Lázaro, ven fuera. Otras versiones dicen, Lázaro, sal fuera. Así que Jesús no solamente hablaba de vida, Jesús había demostrado que tenía la autoridad sobre la muerte. Y fíjense qué irónico es que unos días antes Jesús había demostrado a los ojos de muchos testigos que él tenía la autoridad sobre la muerte para unos días después ser crucificado. ¿Okay? Y aunque los discípulos conocían y el Señor les había predicado, esos mismos discípulos dudaron en ese día de silencio después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Aún habiendo visto la resurrección de Lázaro, dudaron de la promesa del Señor. Y esto que hace Jesús con Lázaro provoca 3 cosas. Confirma quién es Él, multiplica el testimonio, porque acuérdense que esta noticia se esparció, las personas hablaban. Y la tercera, esto selló su muerte. Su sentencia de muerte fue sellada con él, con la resurrección de Lázaro. Vamos a leer en Juan 11, 53. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Como referencia también en Juan 12 tenemos la evidencia que también querían matar a Lázaro a causa de su testimonio, porque por eso muchos estaban creyendo y siguiendo a Jesús. Y aquí donde dice planearon, querían, ¿de quién está hablando? A los fariseos. Está hablando, ahorita vamos a entrar un poquito más de lleno en eso, pero se conocía como el Sanedrín, que era el grupo religioso de escribas y sacerdotes judíos. Entonces ellos, al ver lo que Jesús estaba provocando, dice ahí en Juan 11, ese día planearon matarlo.
Entonces, la gloria de Cristo siempre provoca una reacción. Hay personas que se acercan, hay personas que se endurecen, pero no hay manera que una persona se quede neutral ante la gloria de Cristo. Y eso lo podemos ver en los círculos seculares, donde el nombre de Cristo genera mucha molestia y mucha incomodidad. Usted puede hablar de Alá, usted puede hablar de Mahoma, usted puede hablar de John Smith, usted puede hablar de Buda, usted y todos, oh, sí, sí, qué bueno, sí, eres muy espiritual, sí, sí, respeto tu religión, respeto tu decisión. Pero el momento en el que usted menciona a Jesucristo, ahí trona la bomba. ¿eh? No sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Todos respetan la creencia de todos, y aquí todos somos hermanos espirituales, todos los caminos llevan al cielo, excepto si tú mencionas el nombre de Jesucristo como el Mesías y el Hijo de Dios. Entonces, eso no es nuevo, eso viene pasando desde entonces. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene ese poder. Entonces, nadie en estas multitudes queda neutral. Están las personas maravilladas en Betania con el milagro que acaban de presenciar, y están los sacerdotes, fariseos, judíos, con un enojo, con un desprecio, con un celo que ya llegó a su límite, y entonces ese día planean su muerte. Entonces aquí vamos a entrar en algo que lo podemos interpretar como dos olas muy grandes que se encuentran. Y aquí hay un detalle que vale mucho la pena poder imaginarlo bien. Hay dos grupos de personas, unos vienen con Jesús desde Betania, estos son los que vieron a Lázaro resucitar, y otros son los que salen de Jerusalén porque han oído lo que ha pasado. Entonces unas personas están en Jerusalén esperando la llegada de Jesús, y otros vienen caminando con él desde Betania. Y son dos olas, una que viene con él, otra que sale a recibirlo. Y esas dos olas se encuentran. Yo no sé si usted alguna vez ha ido al mar cuando está muy picado. Yo no surfeo, tengo primos que lo hacen y son muy amantes de andar buscando olas, de andar buscando el mar cuando está bueno para surfear. Y estos lugares donde las olas chocan es un ruido muy fuerte. Ellos dicen cuando les ha tocado estar en medio de ese impacto, es un ruido muy, muy, muy fuerte que tienen que traer ellos unos, ¿cómo se llama? Tapones para los oídos del ruido que provoca el mar, el rugido del mar con toda su fuerza de dos direcciones opuestas. Y esto es lo que provoca el detonante de haber resucitado a Lázaro. Y entonces ahí Jesús, como decíamos ahorita, sella su sentencia de muerte. Esto no iba a ser una entrada pacífica, esta no iba a ser una entrada disimulada, discreta, así tenía que ser. ¿Era necesario provocar a los sacerdotes judíos? Sí, sí era necesario. Así que esto hace que la escena sea aún más fuerte. Esto no es algo aislado. Es público, es visible y es imposible de ignorar. Ahora vamos a entrar con el pequeño detalle de el pollino o el burrito o el asno. Esto, iglesia, es teología también. Es una teología visible de una profecía que se cumple muchos años después, que la dio el profeta Zacarías. No lo vamos a leer, pero si usted lo quiere estudiar después, Zacarías 9 dice exactamente cómo va a entrar el Mesías y habla de este asno. Vamos a leer Juan 12, 14 al 15. Dice, Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, miración, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Aquí, cuando está diciendo Juan en el Nuevo Testamento, como está escrito, está haciendo una mención del Antiguo Testamento. Así que esto no es un detalle práctico. Jesús no pidió prestado un burro porque no había de otra. ¿Sí? Jesús está enseñando sin palabras, está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, está mostrando qué tipo de rey es y está corrigiendo las expectativas del pueblo. ¿Por qué? Porque un Salvador y un Mesías, ellos lo esperaban viniendo en un caballo de guerra. No viene a conquistar Roma. Acuérdense, en este tiempo, en la línea de tiempo histórica, había sido la conquista y la caída del imperio griego, conquistado por los romanos, y es cuando entra Jesús en la escena. Aquí esta parte del continente estaba siendo dominada por el imperio romano. Los judíos estaban esperando un libertador. ¿De quién? Del imperio romano.
Así que él no venía a conquistar Roma, él venía en humildad. Ellos estaban esperando un poder político. Jesús a lo que venía era tratar con el pecado. El problema no es que Jesús no fuera rey. El problema es que no era el rey que ellos querían. Entonces el pueblo responde. ¿Pero cómo responde? Estos hosanas, estas palmas, estas telas que ellos sacaron para recibirlo, en la mayoría de las personas fue una fe, una respuesta superficial. Estaban diciendo las cosas correctas, estaban proclamando a Jesús rey, hablaban de la promesa, pero lo que ellos querían realmente era otra cosa. Ellos querían un rey que les fuera útil para su problema inmediato, el problema en el plano tangible y visible que ellos estaban experimentando. Sin embargo, Jesús no era un rey al que ellos quisieran rendirse. Ellos estaban buscando a alguien que resolviera su problema inmediato, pero no una rendición absoluta. Esto nos lleva a Juan 12, 18. Dice, por eso la multitud fue también a recibir a Jesús porque habían oído que él había hecho esta señal. Las personas venían por el milagro. Era la sensación del momento, era lo que había levantado, quizás podríamos decir el morbo. ¿Será real que una persona de 4 días de muerta aquí anda y está como si nada? Lázaro otra vez volvió como si nada hubiera sucedido con María y Marta y otra vez ya están comiendo pan con café. ¿Qué pasó? Yo quiero ver a esa persona que hizo el milagro. Sin embargo, ellos no venían por Cristo. Les interesa lo que hizo, pero no necesariamente quién es Él. Y creo que la iglesia no ha evolucionado mucho desde este evento a la fecha. No es secreto que cuando hay señales y prodigios y acontecimientos exagerados, exuberantes, las iglesias se llenan. Cuando hay campañas y dicen aquí salen muelas de oro, aquí el pie plano se te quita, eh, liposucción gratis, milagrosa, porque sí existe lugares donde usted va y te bajan de peso, supuestamente. Esos lugares, los pesos y de peso, esos lugares están abarrotados. Ven y vas a recibir una doble porción de la unción y ven y vas a recibir el don de profecía. Como si ahí se estuviera subastando, ¿no? Y se estuviera asignando y tú vas a hacer esto y tú tienes el don de sanidad, tú tienes Cada enero vamos a hacer una campaña profética. Ven por tu milagro. Y decía nuestro pastor, no sé si fue el miércoles, que hay incluso estaciones de radio que son, voy a decirlo así, cristianas, que tienen 2 que 3 cancioncitas bien, las demás pura paja. Y mientras están hablando los locutores es una burla. Que el Día Nacional de la Galleta de Chocolate y ahí están y risa y risa. A mí me molesta tanto, yo lo apago, la verdad. Se me hace una burla, una perdedera de tiempo teniendo la oportunidad de tener el oído del escucha y estar hablando, pues, puras estupideces, la verdad. Y siembra, siembra, llama, pacta con Caleb, con Enlace, con lo que se llame. ¿Cuánto va a ser tu promesa este año para que sostenga nuestro programa? Y y empieza la gente a llamar y ahí te tienen en público, ¿no? Porque si tú vas a dar bastante, pues se tiene que saber. Entonces, este sensacionalismo no es nuevo, iglesia. Lo que pasa es que ahora tenemos acceso a información de todas las partes del mundo. O sea, yo puedo ver lo que pasó en una iglesia en Guadalajara y lo que pasó en Nueva York y lo que está pasando en Europa. Yo lo puedo ver en mi celular en 3 segundos. Pero esto siempre ha sido una realidad en la iglesia. Buscamos el milagro, buscamos esta euforia, esta espuma que sube muy rápido. Sin embargo, al momento de conocer a Jesús por quién realmente es Él, ahí ya no me interesa. Yo estoy esperando un Salvador y usted póngale ahí en blanco cuál sea su necesidad. En este momento, el pueblo estaba esperando liberación del Imperio Romano, de la opresión de Roma. Así que ellos esperaban un líder político imponente, con autoridad, pensante, fuerte, un hombre de guerra. Y llega Jesús
haciendo sus milagros. ¿Y saben qué era lo que más le molestaba a este grupo de religiosos fariseos? Que él amenazaba todo lo que ellos representaban, todo. Y esto lo estuvimos estudiando a lo largo de todo el libro de Romanos. Ellos vinieron a imponer la ley y el grupo se encargaba de estar vigilante constantemente a ver quién rompía la ley. Entonces Jesús viene y cumple toda la ley en su carne. Toda la ira de Dios es absorbida en su carne. ¿Ok? Pero me estoy adelantando al viernes, vamos a seguir en lo que estamos. Entonces, aquí pasamos al rechazo de Israel. Y aquí podría haber muchas, no sé cómo decirlo, no opiniones contrarias, pero sí una enseñanza todavía un poco más profunda doctrinal. Pero el rechazo de Israel hacia el Mesías abre la puerta para los gentiles. Gracias al rechazo de Israel hacia su Mesías, es que usted y yo pudimos recibir ese regalo de salvación. Y aquí es donde los gentiles entran en escena. Mientras muchos en Israel no entienden o rechazan, aparecen otros que comienzan a acercarse y dicen, queremos ver a Jesús. Estos empiezan a acercar y el rechazo no detiene el plan de Dios, lo expande. Era el plan soberano de Dios desde el principio que el evangelio fuera para judíos y gentiles. Sí, nosotros no somos el plan B de Dios, iglesia. No porque Israel rechazó a su Mesías, Dios dijo, chin, ya no tengo pues más gente, no respondieron, me voy a ir con este grupito, ellos sí lo van a aceptar. No, desde el principio el plan soberano de Dios fuera que tanto gentiles como judíos fueran la iglesia. Entonces, este rechazo no detiene el plan de Dios, lo expande y lo avanza. Israel en gran parte no reconoce al Mesías, pero las naciones empiezan a acercarse. Así que aquí tenemos la escena, entra el rey, pero entra para morir. Jesús todavía no entraba para ser coronado, apenas comenzaba el Vía Crucis. Así que aquí vamos a entrar un poquito más a estudiar acerca del Sanedrín o por qué es tan relevante en estos días, en estas lecturas que vamos a estar haciendo. Y vamos a leer Mateo 26, del 3 al 5. Dice, entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús, pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. ¿Quién era el Sanedrín? Era el máximo consejo de Israel. Eran sumos sacerdotes, ancianos y escribas, y no solamente eran líderes espirituales, eran los guardianes del sistema. Si usted le quiere decir, eran los chismosos, eran los que ponían el dedo, eran los perros guardianes del sistema, de la ley. Entonces ellos tenían autoridad religiosa, tenían influencia política y tenían todo el control sobre el pueblo. Y Jesús amenazaba todo esto. Por eso deciden matarlo. Pero aquí hay algo muy curioso de lo que acabamos de leer en Mateo. Ellos no quieren hacerlo durante la fiesta. ¿Cuál era la fiesta? La fiesta de Pascua. ¿Qué celebra la religión judía en la Pascua? Es cuando ellos recuerdan o conmemoran el evento cuando el Señor los saca y los libera de Egipto. Es una fiesta muy importante para ellos. Entonces, ellos no quieren hacerlo en Pascua. ¿Por qué? ¿Por justicia? No, es pura estrategia. El Sanedrín no quería matarlo en Pascua, pero Dios sí. Y ellos dicen no durante la fiesta, pero Dios había determinado desde antes que el cordero sería entregado precisamente en ese momento. Mientras todo está pasando, Jerusalén está lleno por la Pascua. Usted, dígame de un pueblo de Sonora donde hagan muchas fiestas. Benjamín, Santana, ahí en Hermosillo acaba de pasar un fiestón ahí como de 3 días. Y ahí va la gente así, miren, todo el Instagram así, duré como 3 días viendo el Karim León ahí 20 horas al día. Imagínense Jerusalén, un pueblo chico, infierno grande, dice un dicho, ¿no? Estaba lleno porque todos iban a celebrar la Pascua. Para el pueblo judío, la Pascua, y creo que en hebreo se dice Pesach, algo así. En inglés es el Passover,
¿Qué quiere decir esto? Es cuando le indican al pueblo de Israel, a los hebreos dentro de Egipto, que va a venir el espíritu de la muerte y va a, a dejar sin vida a todos los primogénitos de la casa de Egipto. Entonces les dicen, ustedes van a sacrificar un cordero, van a poner su sangre en los marcos de sus puertas y ahí el espíritu de la muerte no va a entrar. Y esto es muy simbólico y quiero que se lo lleve muy presente porque esto nos va a llevar a lo que vamos a hablar el viernes. Los, los líderes judíos, los fariseos, no querían matarlo en Pascua. ¿Por qué? Porque tenemos un gentío en el pueblo ahorita, está todo lo que da la fiesta. Está la banda ahí tocando 3 días, la gente viene a gastar su dinero a Jerusalén, viene a celebrar con nosotros. ¿Cómo vamos a echar a perder la fiesta con este evento que va a ser pues bastante eh, disruptivo en nuestra fiesta tan magnánima para nosotros? Entonces, ¿por qué Dios había destinado desde el principio que iba a ser en Pascua? Ellos estaban recordando el hecho donde la sangre del cordero salvó la vida de sus primogénitos. Y ahora el cordero, no un cordero, el cordero con mayúscula, iba a ser, iba a ser sacrificado. La misma fiesta que ellos veneraban, Jesús iba a irrumpir en el status quo del pueblo judío. Y esto ellos no lo podían dejar pasar. En medio de esta celebración, el verdadero cordero estaba entrando a la ciudad, pero ellos no lo vieron. Ellos estaban recordando simbólicamente un cordero cuya sangre en el pasado había salvado su vida, pero el cordero que sí iba a salvar su vida estaba enfrente de ellos, pero no lo pudieron ver. Entonces, mientras todos celebraban, Jesús lloraba. Y no es el mismo versículo donde Jesús lloró con Lázaro. Vamos a leer Lucas 19, 41 y 42. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, ¿qué ciudad? Jerusalén, lloró sobre ella y dijo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. La multitud celebra y Jesús llora. ¿Por qué llora? Porque Él ve lo que ellos no pueden ver. Tienen al rey enfrente, pero no lo entienden. No reconocen el tiempo de su visitación. ¿Qué es lo que conduce a la paz? De lo que dice, lo que está hablando aquí Jesús. Dice, si tú supieras lo que conduce a la paz. ¿Qué conduce a la paz, iglesia? El que estaba ahí, el que estaba ahí en carne y hueso, vivo, que lo podían ver, que eran testigos oculares de su vida, de su presencia, de su ministerio, pero estaba oculto a sus ojos. No buscaban una reconciliación con Dios. El pueblo estaba buscando un alivio temporal. Ellos veían la fiesta, pero Jesús veía tragedia. ¿Por qué estaba oculto ante sus ojos esto? ¿Habían visto los milagros? ¿Habían escuchado? ¿Habían estado cerca? ¿Habían tenido oportunidad de hablar con él en el templo repetidas veces? ¿Por qué estaba oculto a sus ojos? Porque así fue el plan soberano de Dios desde el principio. Así que, como hablábamos ahorita, nosotros no estamos tan lejos de esta multitud. Podemos cantar todos los domingos, entre semana, podemos emocionarnos, podemos decir, sí, 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 yo quiero, yo voy. Y hay un congreso, yo voy. Hay un evento, yo voy. Hay vigilia, yo voy. Estoy en todo, a todo me anoto. Podemos saber cosas correctas, podemos tener mucho conocimiento intelectual de la palabra. El Sanedrín tenía todo el conocimiento necesario aquí, grabado. Eran personas eruditas de la ley. Y aún así podemos no rendirnos. Y la pregunta no es si reconocemos a Jesús, porque
Todos yo creo que aquí vamos a decir que sí lo reconocemos. La pregunta es si nos sometemos a Jesús. Poniéndolo en contexto actual, el ambiente político que se vive, que no es nada nuevo, solamente está más a la mano y al alcance de nuestros oídos y de nuestros ojos. Jesús no es el salvador político que estamos esperando. Jesús no es el salvador económico que estamos esperando. Él no es el que va a arreglar la situación migratoria de este país. No es el que va a arreglar la crisis de fentanilo en este país. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Absolutamente. Pero no es lo que Él viene a hacer en nuestra vida. ¿Jesús puede darte un mejor trabajo? Claro que sí. En un chasquido de dedos puede cambiar tu vida. 180 grados, se te acabaron los problemas, se te quitó la enfermedad con la que estás batallando. Pero Jesús no es ese líder que viene a tu vida. Jesús no es un líder, Jesús es rey. Y un rey digno de que nos rindamos absolutamente. Porque el mismo rey que fue recibido con palmas va a ser rechazado en unos días. Estaba leyendo esta mañana que los eruditos y conocedores de la historia y de la Biblia dicen que la crucifixión de nuestro Señor Jesús ocurrió un 3 de abril. Así que eso pondría el domingo de Palmas un 29 de marzo. Si eso es cierto, si esos cálculos de los historiadores fueran ciertos, esta Semana Santa estaría alineada exactamente con la Semana Santa original. Y el mismo que hoy entra en Jerusalén va a ser entregado y juzgado injustamente y llevado a una cruz. Será coronado, pero con espinas. Será exaltado, pero en un madero. Y ahí no perderá el control. Satanás, si usted ha visto la película de La Pasión de Cristo, se ve una figura media extraña, media macabra, cuando lo están latigando y todo su camino hacia el Gólgota, y está celebrando. Tiene una risa de victoria. Pero Jesús no está perdiendo el control. Está cumpliendo el plan de Dios. Hemos leído ya repetidas veces que Jesús dice: a mí nadie me quita mi vida, yo la entrego. Y va a morir, pero no quedará en la tumba. Resucitará y ascenderá y volverá. Y cuando vuelva, no va a venir en un asno, vendrá en gloria. No vendrá como siervo sufriente, sino como rey victorioso y juez justo. Hoy, iglesia, es el día de gracia. El rey ya vino, ya fue a la cruz, ya venció la muerte. Y la pregunta no es si Jesús es rey. Eso lo creas o no lo creas, no importa. Si las personas con las que te avientas un debate allá afuera deciden no creer, eso no cambia quién es Jesús. La pregunta es, ¿lo recibimos tal como Él es o lo seguimos queriendo hacer un rey a nuestra medida? Sí, Jesús, me sirves en esto, pero en esto no tanto. Aquí no me gusta. No me gusta que me pises el callo aquí. Ese es mi lugar donde no permito que nadie entre, ni tú. Arregla toda mi vida, pero esto no. Esto lo tengo muy arraigado y esto me sirve para seguir conmiserándome toda mi vida y seguir culpando esta experiencia de todo lo que yo decido de aquí en adelante. Aquí esto no lo toques. Jesús, iglesia, no es un artículo de un menú que tú le puedes quitar y poner cosas. Jesús es el rey, el rey. Y así como lo vio este pueblo entrando humildemente montado en un asno. Si usted lee Apocalipsis, y tenemos una predicación ahí en el canal de Vida Abundante cuando predicó Carlos acerca de qué es Apocalipsis, de qué habla Apocalipsis. A veces leemos Apocalipsis con cierto temor de los eventos que están por venir, ¿no? Y que la bestia y el 666 y la persecución. Apocalipsis no se trata de eso. Para la iglesia, Apocalipsis no es temor. Para la iglesia, Apocalipsis es esperanza. Y dice Apocalipsis que Él viene, como dice, con ojos de fuego.
Yo no sé si tú te lo puedes imaginar. Qué dicha, qué privilegio que nuestros ojos vean a Jesús entre las nubes, porque para la iglesia los eventos del fin no son condenación, iglesia. No te atemorices. Si tú creciste en una iglesia donde te hablaron del rapto como algo que era para ti, no es para ti. La condenación no es para la iglesia. La iglesia ha sido sellada. Gracias. La iglesia está sellada con el Espíritu Santo. Y dice Jesús también en Juan, las ovejas que me diste, diciéndole al Padre, no se me perdió ni una.